buenos días a cada uno de ustedes. Reiterar pues siempre nuestro agradecimiento que usted puede estar acá en esta mañana, en esta iglesia, en esta congregación Fraternidad Cristiana de El Salvador. Les da siempre una cordial bienvenida y de veras gracias por estar acá en esta mañana. Y nuestras felicitaciones a todos los padres. ¿Cuántos padres sabemos en esta mañana acá? ¿Por qué no levantamos nuestras manos? Hay una buena cantidad de padres. Felicidades a cada uno de ustedes. Recuérdense, hay una buena cantidad de regalos y desearíamos no se retiren sin antes haber recibido un regalo. Sé que va a alcanzar para todos, a lo mejor algunos 2 veces. Entonces no nos vayamos, al final tenemos dicha rifa. Igual están invitados a todas nuestras actividades como iglesia, como congregación. Y ya escucharon a las hermanas. Ellas están con una actividad interesante, una actividad que puede ayudarnos muchísimo, y estamos pidiendo que todas las hermanas hagan en su programita o dejen en el celular ya ahí agendado, que les suene un recordatorio, a manera de estar el próximo sábado a las 2:30 de la tarde. Bueno, como estamos celebrando el Día del Padre, vamos a dirigir esta predicación a todos los padres, pero eso no significa que los demás no vamos a recibir. Yo creo que todos recibimos siempre de la palabra del Señor. Algunos dicen eso, es para los papás. No, es para todos. Le ponemos un nombre para acentuar, pero la idea es que la palabra de Dios siempre llegue a cada uno de nosotros. Bueno, si somos padres, hablando de los padres, ¿se ha preguntado usted, papá, qué tipo de padre se considera ser? Hay veces no nos hacemos preguntas porque a lo mejor no tenemos una respuesta, y si tenemos una respuesta, como que no nos gusta sentirnos señalados por nosotros mismos o alabados por nosotros mismos. Pero yo quiero preguntarle a todos los papás que estamos acá, ¿qué tipo de padre nos consideramos cada uno de nosotros? ¿Un buen padre o un mal padre? O sea, usted o más bien, si le preguntaran a nuestros hijos, porque ahí se ven involucrados directamente ellos, si le preguntaran a nuestros hijos en una escala de 1 a 10, póngale usted, ¿qué tipo de padre tienes? En una escala de 1 a 10, ¿cuál cree sería la nota que sus hijos le darían a usted o nos darían a nosotros como padres? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Qué nota le pondrían? Vamos a preguntar. No, ¿verdad? Muy directa la cuestión. Pero ¿qué nota nos llevaríamos nosotros en esta mañana? Usted es un padre, tiene un hijo, tiene 2 hijos, tiene 3 hijos, a lo mejor más hijos. ¿Qué nota cree usted le pondrían sus hijos a usted? Mire, cuando asumimos el rol de padre, comúnmente desconocemos todo el grueso de responsabilidad que implica el ser padre. No debería de ser así, pero no hay escuelas que nos eduquen. A lo mejor nos casamos después de la universidad y nos enseñaron muchas materias, pero no nos enseñaron 2 cosas que son importantes: cómo ser
buenos esposos y cómo ser buenos padres. ¿Verdad que no? Recibimos educación, o sea, de muchas cosas, pero nadie nos enseña a ser buenos esposos, que es uno de los roles importantes en la vida, y luego pues otro de los roles significativos es cómo ser un buen padre. No nos enseña. Pero repito, comúnmente desconocemos toda la responsabilidad que implica el ser padre. A lo mejor esa responsabilidad se vuelva difícil porque la única imagen de padre que tenemos, de lo que representa un padre, son nuestros padres. En el caso, por ejemplo, particular, pues tuve un problema, una dificultad. Yo no me crié con mi papá. Yo no tuve una imagen de papá como para comparar o recordar, ¿verdad?, cómo era un padre. No lo tuve. Entonces, si no tenemos una imagen de padre y vamos recordando, ¿verdad?, cómo fue nuestro papá, como para hacer un buen rol con nuestros hijos, entonces vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades porque no tenemos una imagen de papá. Y si la tuvimos, en el caso, pero esa imagen de padre no fue la mejor imagen, entonces igual, o sea, tenemos problemas, tenemos dificultades para ser buenos padres. Ahora, decirles que me gusta muchísimo el saber que a través de la palabra del Señor tenemos una guía para ser no solo padres, sino ser buenos padres, porque de eso se trata. Y que no tenemos en el caso que ser padres empujados únicamente por las circunstancias, sino padres, o sea, conscientes del rol que nos corresponde. ¿Cuánto le damos gracias en esta mañana a la palabra del Señor, que es un manual para papás? Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Porque tenemos una guía. Y digo esto porque, repito, si no tuvimos un modelo de papá, si no tuvimos un buen modelo de padre, entonces la pregunta sería: ¿y a mí quién me va a enseñar? Entonces, ante dicha pregunta, la respuesta sería: la palabra te va a enseñar. La palabra de Dios te va a enseñar a ser un buen padre. La palabra del Señor tiene la guía necesaria para que nosotros la vayamos aprendiendo, óigase bien, y poder levantar, o sea, una buena responsabilidad de lo que es ser un buen padre. Ahora, en el uso de la palabra del Señor, haciendo uso de ella, quiero dejar en la mente en esta mañana, en la mente de los padres y de todos los que estamos en este lugar, 3 imágenes mentales de lo que bíblicamente pueda representar o puede representar el ser un buen padre. O más bien, lo que voy a hacer es poner un fundamento de donde deberíamos partir, ¿verdad? O sea, los padres, para ser buenos padres, no solamente para ser padres, sino para ser buenos padres. Entonces quiero dejar 3 ideas, 3 verdades bíblicas, 3 imágenes mentales que nos ayuden en esta mañana a retomar del fundamento bíblico, sobre todo para poder compararnos y contestar a la interrogante de que sí podemos ser buenos padres. Número 1, un buen padre, óigase bien, es aquel que ha desarrollado
una firme conciencia de su papel como transmisor de vida en la vida de sus hijos, o en la vida de su hijo, o en la vida de sus hijos. Repito, un buen padre es aquel que ha desarrollado una firme conciencia, oiga, de su papel como transmisor de vida en la vida de su hijo o en la vida de sus hijos. Ya vamos a ir entendiendo. Vamos a usar un versículo bíblico para que veamos la fuerza que tiene el punto de que un padre, óigase bien, es un transmisor de vida. Es un transmisor de vida. Y quiero que vaya conmigo a el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 19. Y vamos a ver la imagen que vamos a retomar ahí de lo que es esta verdad. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús afirmó: ciertamente, dice, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Mire usted, todo dice lo que hace el Padre. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo repite? El Hijo. ¿Sí? ¿Dice eso o no dice eso? ¿Verdad que sí? Todo. Yo voy a leer, leí la versión internacional. Voy a leer la Reina Valera. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, mire, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces no puede existir buenos padres si no está desarrollada esa conciencia de la transferencia, mire, de vida, oiga bien, que existe de los padres a los hijos. Y cuando digo de los padres, no solamente estoy hablando del papá, sino que también estoy hablando de la mamá. El padre y la madre somos transmisores de vida a nuestros hijos. Todo padre, toda madre, debemos, oiga, saber que si tenemos hijos, tenemos a seres enfocados en nosotros, observándonos e imitándonos en todo, óigase bien, lo que nosotros hacemos en la casa. Yo creo que los que somos papás sabemos que así es. Hacemos un gesto, ellos lo están imitando. Decimos tal cosa, ellos lo están imitando, lo están diciendo por otro lado. Y la pregunta es: ¿de dónde, hijo, aprendiste lo que aprendiste? Y la respuesta es: lo vi en mi papá. Mi papá lo hizo. Mi papá lo dijo. Mi mamá, se lo oía a mi mamá. Vamos a mezclar, porque ambos son transmisores de vida. Entonces, decir, ¿de dónde básicamente retoman los hijos su carácter en el caso? ¿De dónde retoman su manera de ser? ¿O de dónde retoman ellos su personalidad en el caso de los hijos? Entonces hay que decirlo. Aparte de su herencia biológica, que de hecho destina a los hijos, ¿verdad?, en muchas cosas semejantes a las de sus padres. Entonces decir que el carácter, que su personalidad, su manera de ser, pues básicamente la retoman de sus padres, de su papá, de su mamá. Y la expresión que nosotros tenemos en el ambiente es la siguiente: es que fulanito, dice, es un retrato de su papá. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Todos. Igualito, dice. Entonces mire cómo se expresa, mire cómo habla, mire, dice igualito, ¿verdad? Es que somos
igualitos. Y cuando decimos que fulanito es un retrato de su papá, lo que estamos diciendo es que entre el padre y el hijo o la hija ha habido una transferencia de vida tal en donde el hijo o la hija resulta ser una copia nítida de su papá o de su mamá. Amén. Entonces la pregunta sería: ¿logramos ver que el papel que juega un papá es de transmisor de vida? ¿Sí o no? Sí, somos transmisores. Lo que hacemos cuando inmediatamente nos convertimos en padre y nuestros hijos comienzan a ser conscientes, lo que van a comenzar a hacer los hijos es a imitar a sus papás, a imitar a su mamá. Yo recuerdo y creo que le pasa a todas, en el caso de las hijas, que comienzan a ponerse de pequeñas, ¿el qué se ponen? Los tacones altos de la mamá. Y ellas quieren andar con los tacones altos de la mamá. Y yo creo que eso a todas las casas les pasa, a todas las familias. Quieren imitar, quieren hacer exactamente todo lo que su mamá, y en el caso de los hijos, lo que su papá hace. Entonces, si somos conscientes, óigase bien, de esa transferencia de vida, entonces hay que concluir algo, y es lo siguiente: si el rol de padre lo que hace es transferir vida, fíjese, trasladar vida, implica que el rol de un padre es sumamente básico o trascendental en la familia, en la sociedad, siendo que por lo que un padre transfiera a sus hijos, vamos a tener, óigase bien, o una generación sana o una generación enferma. Oiga, enferma de problemas mentales, emocionales, espirituales, producto de la mala semilla que los padres plantaron en sus hijos. Mire cómo es de fuerte el punto de la transferencia. Si esa transferencia es negativa, tenemos una mala generación, producto de, en este caso, lo que los padres transfirieron o transferimos. Si fue buena, qué bueno. Pero si fue mala, entonces, qué problema, qué dificultad. Quiero que vaya a Primera Reyes 15:25 y veamos allí este versículo donde se está describiendo a Nadab, rey de Israel, uno de los reyes de Israel. Y oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Y oiga lo que dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su ¿quién? De su padre, y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Entonces, ¿por qué fue un mal rey Nadab? ¿Por qué? Porque lo que su padre había trasladado en su vida no fue bueno. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y cuando Nadab dice que comenzó a reinar, exactamente cayó en los mismos pecados de su papá. Entonces, ¿quién había transferido, fíjese, esa mala conducta o esa manera de ser que no fue correcta?
¿a quién había visto Nadab hacer lo malo? ¿A quién? A su padre, a su papá. Entonces decimos, tal cual padre, ¿qué? Tal hijo. Entonces parece que como herencia, óigase bien, todo lo que los hijos ven hacer a sus padres queda programado para que sus hijos lo repitan. Oiga usted, para que sus hijos lo repitan. Y va a hacer exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿Cómo se da esa transmisión? Quiero decirles que esa transmisión de vida entre padre e hijos se da en el diario vivir por la forma en que actuamos o reaccionamos a las diversas circunstancias de la vida. Vivencia que es registrada en la mente, en el corazón de los hijos, quienes se encargan de reproducir todo lo que vieron y oyeron de sus papás. Amén. Todo, así como dice el Señor, todo lo que voy a hacer a mi padre, eso hago. Entonces, ¿cómo no es de importante, pero bien importante, el que todos los padres, fíjese bien, para ser buenos padres, tengamos en mente, óigase bien, que parte, o más bien buena parte de la responsabilidad de padre no solamente es llevar el dinero para la comida, sino que mucha de la responsabilidad, o sea, del padre tiene que ver, fíjese, con el tipo de conducta, la manera de hacer, la manera de hablar, todo, porque toda esa manera de ser, oiga, está siendo transferida a sus hijos. Ahora, quizás alguien diga como padre lo siguiente: sí, pero por eso yo mando a mis hijos a la escuela o al colegio, para que los eduquen. En otras palabras, yo no tengo responsabilidad, el maestro tiene que enseñarle. Y yo quiero dejarle claro esto: en la escuela, en el colegio, nuestros hijos van a aprender ciencias. Las ciencias naturales, las ciencias sociales, las matemáticas y todas las ciencias. Las ciencias las enseñan los maestros en las escuelas o en los colegios, pero la conducta o el carácter es enseñanza de los padres, no del maestro. Fíjese usted, como diciendo, no, si ellos son los responsables. Repito, ellos te le van a enseñar matemáticas sociales, química, pero la conducta la trasladamos los padres a través de las acciones y a través de las reacciones nuestras, en este caso, frente a nuestros hijos, las cuales van a ser imitadas por ellos. Todo lo que ven a hacer, dice, todo lo que veo hacer a mi papá, dijo Jesús, fíjese, eso es lo que hago. Entonces, ¿quién enseña la matemática? ¿Quién enseña naturales? ¿Quién enseña sociales? ¿Quién enseña carácter? Los papás, los padres. Entonces, por eso quise introducirme de esa manera,
porque si no, a lo mejor no hubiera podido trasladarles la idea. Por eso es importante un papá. Por eso es importante, porque la manera como un padre, fíjese, va a modelar en su casa su vida es importante, en el sentido que no solamente está viviendo para sí mismo, sino toda la acción y toda reacción está quedando grabada en los hijos. ¿Por qué? Porque un padre o una madre es un transmisor de vida para sus hijos, y todo lo que sus hijos ven hacer a su papá, eso es exactamente lo que ellos van a hacer. Ahora, yo no me crié con mi papá, y de hecho cuando uno no se cría con su papá, tiene ese dilema: ¿qué hubiera sido si yo hubiera vivido con mi papá? Si yo hubiera tenido a mi papá. Era como la pregunta que siempre estaba en mí. Pero resulta que mi papá fue un alcohólico, así como ustedes lo oyen. Y según me dan, cuentan, él murió en la calle. Entonces, una vez me tuve que responder a mí mismo por qué el Señor no me permitió estar con mi papá. Porque a lo mejor, si yo hubiera vivido con mi padre, yo hubiera recibido una herencia alcohólica. En mi vida. Entonces yo lamentaba y decía: ¿por qué yo no tengo papá y los demás tienen papá? ¿Por qué? Yo no tengo a alguien que me dé un consejo. Gracias al Señor, mi abuelo fue quien me dio los consejos y quien asumió el rol de padre conmigo. Pero repito, si yo hubiera vivido con mi papá, yo lo que hubiera recibido es una herencia alcohólica. Entonces me contesté y dije: Señor, ahora entiendo por qué no me permitiste vivir con mi papá. Entonces, gracias al Señor por la vida, fíjese bien, de todos aquellos padres que asumen con responsabilidad la vida de sus hijos. Pero esa responsabilidad, óigase bien, tiene que ver con el hecho de que entendemos de que inmediatamente somos padres, ya no vivimos solo para nosotros, sino que nos hemos convertido en instrumentos, óigase bien, para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque vamos a transferir lo que nosotros somos, se lo vamos a transferir a nuestros hijos. Amén. Entonces esa es una de las ideas que quería quedar grabada. Un padre es padre porque transfiere vida. Un padre es padre porque traslada vida. Un padre es padre porque, óigase bien, transfiere de su vida a sus hijos. Y todo lo que sus hijos, dice, los padres hagan, lo van a hacer igualmente sus hijos. Amén. Todo lo que sus padres hagan, entonces lo van a hacer exactamente sus hijos. Entonces esa es la primera verdad que hay que atesorar. ¿Somos padres? Sí. ¿Cuál es nuestra principal responsabilidad? Transferir vida. Transferir vida. Ahora, número 2,
Un hombre puede convertirse en buen padre cuando decide para sí mismo vivir bajo el señorío del Señor Jesucristo, a fin de heredar o transferir en sus hijos, óigase bien, un modelo de vida bajo sujeción al Señor, del cual nunca habrá remordimiento o arrepentimiento. Amén. Entonces transferimos vida. Si transferimos vida, hay una gran responsabilidad en esa transferencia. Si hay una gran responsabilidad en esa transferencia, entonces, ¿qué necesita un papá como importante, óigase bien, para que en ese traslado las cosas salgan bien? Les decimos, un hombre puede convertirse en un buen padre cuando decide para sí mismo, bajo el señorío de Cristo, heredar o transferir a sus hijos un modelo de vida bajo sujeción al Señor, del cual nunca habrá remordimiento, del cual nunca habrá arrepentimiento. Por eso expresar y decir, todo padre debemos definir nuestra fe en el Señor. En otras palabras, nuestros hijos deben saber quiénes somos nosotros. Si somos cristianos, si somos testigos de Jehová, si somos mormones, ¿qué somos? ¿Qué somos? Nuestros hijos deben de saber qué creemos, en quién creemos, como algo importante. Entonces, padres, nosotros no podemos darnos el lujo, óigase bien, de jugar con el mundo y con la iglesia. Si no, debemos de ser definidos. Estamos en el Señor, pues estamos en el Señor. Amén. Eso nos ayuda. Nos ayuda, óigase bien, a entender que como modelo de vida para nuestros hijos, esa responsabilidad de transferencia no será equivocada. Porque un padre, mire, sujeto al Señor, un padre responsable de sus actos y de su compromiso con Cristo, y eso traslada a sus hijos, entonces lo que está haciendo es heredando lo mejor para su hijo. Los padres debemos ser, en definición, como Josué. Fíjese que Josué, en un momento determinado, tuvo que decirle al pueblo: señores, ustedes tienen que definirse. Y yo creo que todo padre necesitamos definirnos para bien de nuestros hijos, en qué posición vamos a estar, qué vamos a creer, qué no vamos a creer. Y Josué dijo de la siguiente manera, mire, Josué 24:15: pero si a ustedes les parece mal, dice, servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, dijo Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Y eso es lo que los padres necesitamos hacer. Necesitamos, desde que vamos, ¿verdad?, a entrarle a la familia, definir en qué posición vamos a estar. Y Josué dijo: bueno, miren, señores, yo no sé ustedes en lo que van a creer, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Amén. Entonces eso es una definición, y para mí le corresponde al padre definirse. Bueno, papá, como cuando ellos pregunten: papá, ¿y tú en qué crees? Bueno, yo creo en la ruda,
Yo creo en cuántas cosas. ¿Qué le vamos a decir? ¿En qué creemos? ¿En quién creemos? Por eso decimos que una de las decisiones importantes para los padres es que los padres tomemos el señorío con nosotros del Señor Jesucristo, a fin de heredar o transferir en la vida de los hijos un modelo bajo la sujeción al Señor. Eso es maravilloso decirlo. Es buenísimo en un padre que esté definido, que esté comprometido con el Señor. Mire, vivir la vida fuera del señorío del Señor Jesucristo es la peor decisión que podamos tomar como padres, siendo que en la vida, óigase bien, necesitamos ser orientados, aconsejados, dirigidos, animados en el camino que debemos de seguir. Y óigase bien, si como padres desconocemos de la vida lo que es lo bueno, lo que es lo malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es destructivo, lo que es productivo, lo que trae vida, lo que trae muerte, óigase bien, la pregunta es: si no conocemos lo bueno, ¿qué es entonces lo que vamos a enseñar a nuestros hijos? Si nosotros mismos no sabemos ni siquiera qué es en lo que estamos creyendo. Entonces, queremos tener hijos fuertes. Debemos asegurarnos, óigase bien, que lo que nosotros estamos creyendo, ellos lo van a creer también. Sobre todo hablando de la palabra del Señor. Como quien dice que una de las responsabilidades de los padres es servir como modelo en la sujeción, óigase bien, en la sujeción que los padres tenemos a nuestro Dios Todopoderoso, para que cuando nuestros hijos lo imiten, ellos van a imitar cosas maravillosas en sus vidas, grandes en sus vidas. Ahora, me gusta igual la palabra de Dios, porque cuando venimos a la vida no sabemos, hermanos, qué es lo bueno o qué es lo malo. Y si lo sabemos, hay veces está distorsionado. Yo trabajé, he dicho, en el levantamiento de una casa para mujeres prostitutas. Y yo me sorprendí, porque las hijas de estas prostitutas a los 13 años, ellas quieren imitar a sus mamás. Fíjese, ellas la miran pintarse. Entonces la niña dice, ella quiere pintarse igual forma. Ella quiere andar con los vestidos pero bien arriba, y la niña quiere andar con los vestidos bien arriba. Qué duro, ¿verdad? Y para ellos, hermanos, el mundo es eso. El mundo es el siguiente hombre que va a entrar por ese hospedaje, que le va a pagar $10, $15, porque es la única fuente de empleo en ese momento que ellas tienen. Y para esas niñas, esos $10 que reciben, $15, $20, no sé, eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno para ellas. Fíjese usted, no es malo, es bueno para ellas. Es lo más deseado. A lo mejor sueñan y dicen: cuando yo me esté acostando con el primer hombre me va a pagar. Lo miran como una fuente de ingreso y dicen: es bueno.
Eso es para que entendamos cómo pueden estar distorsionados los valores en nuestro medio, en nuestra sociedad, diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y llegábamos y le presentábamos la palabra y ellas decían: no, yo no quiero eso, yo quiero estar allí en el prostíbulo, ahí quiero estar. Entonces digo, si dentro de nosotros, como padres o madres, no hay señorío de Jesús en nuestras vidas, lo que vamos a trasladar exactamente es lo mismo. Más bien, sin el fundamento bíblico acerca de la vida, los padres nos convertimos, con todo el perdón, en ciegos que guían ciegos. Y mire qué dijo el Señor el Señor Jesucristo acerca del ciego guiando a otro ciego. Lea conmigo San Mateo 15:14. Dice: déjenlos, son guías ciegos. Y si un guía ciego, un ciego guía, y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué dice? Ambos caerán ¿dónde? En el hoyo. Ambos caerán en el hoyo. Los padres necesitamos leer la palabra del Señor todos los días, a fin de que nuestro espíritu y pensamiento se vayan, mire, familiarizando con lo que es bueno, con lo que es justo, con lo que es amable, con lo que es sabio, con lo que es santo. Necesitamos, ¿por qué necesitamos los padres leer la palabra? Porque necesitamos identificarnos con la verdad. ¿Para qué? Para trasladarla de igual manera a nuestros hijos. ¿Cuántos deseamos tener hijos fuertes? Hijos, hermanos, productivos para la sociedad. Hijos que amen a Dios. Pues quiero decirle que de nosotros depende mucho ese fruto o ese resultado. Quiero que vaya conmigo a Segunda Reyes 14:3. Ya vamos a terminar. Sé que el calor está fuertecito, solo unos segundos. Vea este pasaje, este versículo, algo lindísimo. Dice: Amasías fue otro rey de Israel. Dice: Amasías hizo lo que agrada al Señor. Mire, lo que agrada al Señor, aunque no como lo había hecho su antepasado David. Mire, en todo, hablando de Amasías, siguió el ejemplo de su padre Joás. Qué bueno cuando los padres trasladamos cosas buenas a nuestros hijos. Y que por eso bueno que trasladamos, entonces ellos, fíjese bien, son productivos en la vida. Entonces repito, Amasías hizo lo que agradó al Señor, aunque no como lo había hecho su antepasado David. En todo, dice, siguió el ejemplo de su padre Joás. Tu hijo te va a seguir. Tu hija te va a seguir en lo que haces. Somos transmisores de vida. Todo lo que veo, dijo el Señor, hacer a mi papá, yo, dice, también lo hago. Entonces lo bueno es
que para estar seguros que esa herencia sea productiva, los padres necesitamos, óigase bien, asumir el compromiso de vivir bajo el señorío de Jesús como algo importantísimo, no solamente para mí, sino para la herencia de la nueva generación que viene y que Dios me permite educar, o nos permite educar. Número 3, como algo importante, es un padre puede considerarse un buen padre cuando responsablemente se ocupa de que sus hijos sean personas convertidas y fieles al Señor. No solamente Él se va a convertir, ellos necesitan también convertirse al Señor. Y óigase bien, esto no es de casualidad, o no es una sorpresa. Ay, mi hijo, no debe de ser sorpresa. Dice que un padre puede considerarse un buen padre cuando responsablemente se ocupa de que sus hijos sean personas convertidas y fieles al Señor. Quiero decirle que los hijos, aún con todo y el ejemplo de sus padres, pueden ser estimulados al mundo, y sucede, a seguir un camino diferente al de sus padres. Ningún padre cristiano puede sentirse satisfecho de la vida viendo a sus hijos caminar hacia un destino de condenación, de muerte, de destrucción. No. Cuando vemos a los hijos, mire, enredados en las drogas, en la prostitución, en el alcohol, en la delincuencia, hermano, los padres somos responsables de luchar espiritualmente a través de la oración por los hijos hasta verlos convertidos al Señor. Ese es un buen padre. Buen padre no es aquel que dice, bueno, ve a su hijo en la desgracia y dice, bueno, al final él lo decidió. Un padre lucha en oración, en clamor, hasta ver, o sea, a su hijo andando en los caminos del Señor. Y no está satisfecho, no está tranquilo, sino hasta que lo ve, mire, retornar a la iglesia, que se involucra con la iglesia y que comienza a servir al Señor. Si usted ve a sus hijos alejándose del Señor o perdiéndose en el mundo, sin medir, ¿verdad?, las consecuencias terrenales y eternas que representa el que sus hijos no reciban a Jesús como Señor y Salvador, mire, hermano, pero qué tragedia más grande. Esa sí es tragedia. El que nuestros hijos no caminen en el Señor, le digo, esa sí es tragedia. Porque ellos van hacia un destino, mire, eterno, sin mayor posibilidades. Y no podemos los padres estar tranquilos, durmiendo tranquilos, sabiendo de que ellos están caminando hacia un rumbo que les va a traer sufrimiento, no solamente a ellos, sino también a nosotros. En San Marcos se narra de un padre de familia cuyo hijo estaba, dice, endemoniado, y se lo trajeron a los discípulos y no pudieron liberar al muchacho. Luego lo traen al Señor Jesucristo y el Señor lo libera. Pero en esa conversación se detalla que entre el Señor Jesucristo y el padre del muchacho algo importante. Quiero que vayan a San Marcos capítulo 9 versículo 21 y oiga lo que dice la palabra. Dice que el Señor preguntó al padre de familia: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto, que está endemoniado? Dice, le preguntó Jesús al padre. Dice el padre, desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Mire, ayúdanos. Como que sí se puede, como que sí puedo. Para el que cree, dice, todo es posible. Sí creo, exclamó inmediatamente el padre del muchacho, y dice: ayúdame en mi poca fe. Quiero decirle que para ser buenos padres
Necesitamos aprender a decirle al Señor: ayúdame, 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 Señor, a ser un buen padre para mis hijos. Así como este hombre pidió ayuda porque su hijo estaba fuera de control, así nos toca a nosotros. Yo creo que los padres necesitamos todos los días, ¿verdad? Desde que van creciendo los hijos, decirle: Señor, ayúdame a ser un padre bueno, un padre responsable. Porque nosotros no tenemos todos los recursos y la capacidad para ello, pero la gracia del Señor sí puede con nosotros, hermanos, para sacar adelante a nuestros hijos. Quiero terminar con esto. Dice que domingo a domingo un hombre encorvado caminaba entre las tumbas en un cementerio. Al llegar a la tumba que buscaba, dice que caía de rodillas, gritando con dolor: oh, hijo mío, si yo hubiese sido un padre diferente cuando te crié, si hubiese servido a Dios y te hubiese guiado por el camino recto. Y exclamaba: oh, hijo mío, perdón por mi negligencia. Dice que ese hombre era el padre de un famoso delincuente de su época, un famoso gángster que tenía en nada la vida de la gente y que por fin cayó, dice, por las balas de la autoridad en medio de una calle. El padre, dice, de este famoso delincuente se convierte al Señor, pero ante tal situación un poco tarde para influir positivamente en la vida de su hijo, que como resultado había tenido que sufrir una pésima muerte, no solamente física, sino también espiritual. Quiero decirles que los grandes errores del presente se convierten en la materia prima de los grandes dolores del futuro. Hoy podemos enmendar nuestra conducta de padres si hemos llegado, fíjese, no hemos llegado a ser padres buenos. El Señor Jesucristo nos da la oportunidad para enmendar y para recibir ayuda y consejo en aquello que estamos necesitando. Quiero que se ponga de pie. Y quiero suplicar a mis hermanos, ¿cómo nos consideramos? ¿Solo padres o buenos padres para nuestros hijos? ¿Cuántos habíamos tomado conciencia que el principal papel de padre es transferir vida? Transferimos nuestra vida, reproducimos nuestra vida todos los días en nuestros hijos. Lo que nuestros hijos nos miran hacer, nos miran hablar, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras reacciones están siendo, hermanos, grabadas, registradas en el corazón de los hijos, y tarde o temprano ellas, fíjese bien, van a salir en los hijos. ¿Qué herencia estamos dejando? ¿Qué herencia estamos dejando en nuestros hijos?